Muchas gracias a todos, muchas gracias a José Manuel. Nos ha anunciado Tenorio como si fuéramos un equipo de baloncesto. Y en ese sentido, tenemos que daros una mala noticia. Acaban de salir las sanciones del partido de ayer y a Savic le han caído 2. No, a Savic le han caído 2 partidos. Le han caído 2 al mejor jugador de ellos, a Panter. Bueno, al mejor jugador nuestro, a Panter. Pero luego viene Milinko Pantic, que como va a venir con Roberto Fresnedoso, mirad, no es que venga, es que ha venido. Y Milinko, jugador en su día del Partizan, os podrá contar algunas cositas de lo que es ese ambiente en la conversación con Roberto Fresnedoso, que ya os anticipo, va a ser un hallazgo para la mayoría de vosotros. Para mí fue asombroso, me sumió en la perplejidad. ¿Cómo se me podía haber ocultado semejante talento monologuista? Lo de Fresnedoso es una cosa tremenda. Como lo de estos señores y Señorita. Señora de Ufalusi. Ah, bueno, vale. Señora de Ufalusi y editora. Mónica Grandes, bienvenida. Bien hallados. Es que estoy muy nerviosa, porque no actúo habitualmente. Claro. Pues por eso ahí dentro, ¿de qué vamos a hablar? No, hombre, por saber un poco. De literatura y de fútbol y sobre todo del Atleti, ¿no? Básicamente. Y como del Atleti sabes tanto, entonces será muy sencillo. A su izquierda está Manuel Marqués. Además de un libro fantástico que enlaza la filosofía, los grandes filósofos, Sócrates, Platón y el Atlético de Madrid, como dice Jorge Lera, la filosofía está muy cercana incluso en el tiempo porque ganamos la última liga por Descartes. Lera, que tiene esos golpes geniales. Efectivamente, Luis Suárez vino así por Descartes. Tenía razón. Pero además es... Vale. Ahora, ¿no? No, llevo un rato. Claro. El padre del movimiento nanaísta. Yo, que no tengo ninguna militancia más que la del Atlético de Madrid, después de leer apasionadamente, primero fue una lectura fría, pero luego volví a leerlo con pasión, el manifiesto nanaísta, me confieso, del principio al fin, militante de la causa. Te lo he dicho antes, Manuel, lo quiero decir en público para que se sepa mi adscripción a partir de ahora. Del Atlético de Madrid y nanaísta. Paulinho Futre. No tiene mal apellido. Me vais a permitir que empiece por él. Paulinho, ¿por qué, pudiendo haber sido futbolista, porque claro, en casa casi te obligaban, decidiste ser gestor cultural? ¿Qué es ser gestor cultural y por qué? Sí, qué mala decisión, ¿eh? Sí, la cultura, ya sabes. Bueno, no había presupuesto para mi padre, así que vine yo. Y... ¡Qué cabrón! Bueno, yo estudié Bellas Artes en su día y estuve un tiempo pues, dedicado a ese mundo y de forma natural acabé más en la parte de gestión y más empresarial, tanto en cultura como más sobre todo enfocado a tecnología. Y quería deciros que, como todos sabéis, mi padre es una gran leyenda del Atleti, pero no solo es un referente del fútbol, sino también de la literatura. Porque yo creo que todos los presentes es el único capaz de haber cambiado el diccionario. Porque desde diciembre está reconocida la palabra portuñol por la RAE. Y no os hacéis una idea de lo mucho que está orgulloso de ello. Claro, sí. Verdaderamente es el primer valedor. Luego ha habido imitadores zafios, sí, pero nadie como Pablo Futre para fundir los dos idiomas en uno solo. Eso es verdad. Rubén Amón. ¿Qué tal? Rubén Amón, ¿qué acto te hemos preparado a ti, especialmente literatura, filosofía? Sí. Solo faltaba la ópera, Rubén. ¿Por dónde empezamos? Mi literatura favorita es la de los escritores del Real Madrid, porque más los leo, más me convenzo de la literatura y de la filosofía rojiblancas. Me encanta leer a Vilas, a Javois, a Benjamín Prat,
Y más los leo, más me hago atlético y más rotundas son mis convicciones. Yo aquí dejo una pausa valorativa porque... No, esto tiene que ver con que vivimos en el antagonismo, pero además el antagonismo desde la opulencia del rival, lo que nos convierte todavía en mucho más meritorios, ¿no? Y esto le desconcierta mucho al madridismo, ¿no? Desconcierta mucho que los percibamos con ese antagonismo cuando ellos, aunque han dejado de percibirnos con condescendencia y con piedad, desde que ganamos, que es lo que hemos hecho siempre en realidad, menos algún paréntesis desgraciado, creo que desde el instante en que hemos empezado a resultar incómodos, ha terminado ese estado de condescendencia con el que nos observaban, ¿no? Y yo creo que si hablamos de urbanismo, y lo mencionábamos antes, a mí me escandaliza que haya 4 torres que reflejan el imperio de un club favorecido institucional y financieramente, y me escandaliza el estadio que se está construyendo en el centro de la ciudad, con unos privilegios y unas prebendas y unas ventajas que serían inconcebibles si el Madrid no fuera el equipo del régimen siempre. No es verdad. No. Y tenía razón Raimundo Saporta. El Madrid no es el equipo del gobierno, es el equipo del poder. Y tenía razón Raimundo Saporta, que es mucho más, porque fue capaz, en eso de las 4 torres, de unir contra los madrileños que hemos tenido que pagar, empiezo por lo último, 250.000 pelas, había pesetas entonces, cada uno, para que desviaran el tráfico aéreo, porque esas torres decidieron que había que utilizar una vía alternativa. Entonces, mover todo lo que los controladores tenían que hacer significó ese dinero. Pero además se hacía en zona deportiva no urbanizable, al lado de una zona sanitaria que llevaba al contradios más absoluto del asunto. No, solamente una persona. La transformación urbanística de una ciudad no puede depender de los privilegios de un equipo de fútbol. Y estamos aquí en el exilio del metropolitano, ¿no? Estamos en la periferia, desarraigados por completo. Yo soy muy beligerante contra la iniciativa de construir este estadio y de despojarlos de todo el contexto sentimental, cultural, ¿no? Yo creo que estamos totalmente desplazados y desarraigados. Hasta que empezamos a jugar en casa pasaron muchos años, y lo digo porque al principio jugábamos siempre fuera, pero que un club se permita transformar la fisonomía de una ciudad por el privilegio de construir en vertical lo que hubiera sido un terreno horizontal minúsculo. No, pues mira, te voy a contar una historia mínima y con esto acabamos el interesantísimo capítulo que acabas de abrir. El estadio de Chamartín, antes de la guerra, para que entendamos lo que es ser el equipo del poder, estaba justo en el trazado de la salida natural de Madrid hacia Irún. O sea, la carretera de Burgos, desde los nuevos ministerios, tenía que ir por donde va el Paseo de La Habana. Y ese era el trazado definido. Alguien no sospechoso de antimadridismo como Alfredo Relaño lo recogió tiempo después. Esto es así. Resulta que había un pequeño inconveniente. Ese trazado atravesaba justo por el eje el viejo campo de Chamartín. Entonces, el señor presidente del Real Madrid, Sánchez Guerra, secretario general de la República, va al ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, y le dice: se me ha ocurrido una alternativa buenísima para la salida de Madrid. Hombre, claro, va a significar un poco de costo para los madrileños en tiempo, gasolina, desastre urbanístico, pero es mucho más bonito, porque en lugar de salir así, recto y natural, salimos en ángulo recto, dando un voltio. ¿Para qué? Para preservar el campo. Es impresionante, pero Sánchez Guerra convenció a Indalecio Prieto. Y por eso la salida de Madrid, en lugar de ser natural, nos ha costado tanta pasta y tanto lío, simplemente por el, como tú has dicho antes, predominio de alguien que tiene más poder que nadie en esta ciudad. Nos lo han contado antes. Lo entendió muy bien Santiago Bernabéu, que un día, antes nos contaban lo del Rayo, el Madrid era el abastecedor del Rayo. Después de que el Atlético de Madrid salvara al Rayo en el 48 porque no tenían ni un clavel y el Madrid les había abandonado, había hecho el campo, no podía llegar, y dice: vale,
vais a poner algo rojo. Y ponen la raya, la franja. Años después el Madrid vuelve a hacer una especie de filial al Rayo Vallecano hasta que una vez se cansa Bernabéu, va allí y a Pedro Rois, que era filo madridista, presidente del Rayo, le dice: nos vamos de Vallecas. Ya no vamos a ayudar más al Rayo. Y Rois le dice: ¿pero qué ha pasado? Que esto es imposible. Vallecas es del Atleti. Tenía razón Bernabéu. Allá donde no han llegado, sigue siendo la gente del Atleti. Por eso el sur es atlético. Por eso a mí, a diferencia de ti, no me parece mal. Ya me pareció mal, ya lloré todo lo que tenía que llorar cuando nos fuimos del Metropolitano al Manzanares, que era algo parecido a lo que ha sucedido ahora, y luego nos dio tanta felicidad. Y por eso, como ya había llorado, vine llorado, no me costó nada y ahora estoy encantado en el Metropolitano. Y Dani Amón también. Pedro Simón. ¿Qué tal, hombre? Tú convives con esa especie de pandilla que a la sombra de mi queridísimo David Cristau, con hijos atléticos, creo que ahora en plural, ya no en singular, con padre atlético, creó esa especie de nueva pandilla cultureta, pero con comillas, no cultureta auténtica y con mayúsculas, que es la de esos escritores que se han hecho del Madrid como una corriente, ¿no? Una New Wave madridista. ¿Tú convives con ellos? ¿Son seres normales? Has citado a los hijos, ¿verdad? Ahora has hablado de los hijos. Yo cuando me dijo Teno de venir aquí a hablar de filosofía, el Atleti y tal, ha sido inevitable que me haga la pregunta ¿cómo serían mis hijos? Yo tengo dos, si no hubiesen sido del Atleti. Es una pregunta que me he hecho. ¿Cómo serían ellos, no? Porque yo creo que en la vida la felicidad no tiene tanto que ver con las victorias, sino con la gestión de los fracasos. Y ahí el Atlético de Madrid me parece un equipo muy ejemplar. Un equipo que cuando pierde la final de Lisboa, me acordaba, pensando sobre esto, pues sale Juanfran y dice que bueno, no pasa nada porque jugaremos el siguiente año la final. Un equipo que cuando sabe en la despedida del Calderón que no va a poder continuar porque no va a poder eliminar al Madrid aquel día y encima se pone a llover, la gente decide ponerse a bailar. Y un equipo que cuando baja a segunda, que yo digo, bueno, esto ya se va a desaparecer, ¿no? Esto a ver quién sigue aquí arrimando el ascua, y te das cuenta que crece el número de abonados y que la gente empieza, ¿no? Se multiplican los socios. A mí esto me parecía muy ejemplar, que estuviera en mi casa. Por eso me parece muy inspirador un equipo como el Atleti, me parece una cosa que siempre hay que tener cerca, cuando estás con la crianza, ¿verdad? De tal modo que muchas veces decimos, los niños tienen que estudiar inglés para defenderse la vida. Y yo creo que los niños, para defenderse la vida, lo que tienen que ser es del Atleti de Madrid. Porque mira, me decía el otro día Perico Delgado hablando, me decía, yo soy un puto fracasado, me decía él. ¿Perico Delgado? Sí. Y me decía que era un puto fracasado. Dice, mira, yo en mi vida habré hecho como 2000 carreras, me decía él. Dice, solo he ganado 39 veces. Dice, o sea, he perdido 1900, las que sean. 61. Exacto, como se nota que sabes. Y me decía, claro, dice, y a los chavales no les educamos para ser segundos, terceros, cuartos, séptimos, octavos, ¿no? Y que tu hijo crezca acostumbrándose a que lo normal es ganar y que solo hay que ganar, me parece complicado. Entre otras cosas, porque yo con Atleti he descubierto que te haces de un equipo ese día en que lloras por tu equipo, ¿no? Hombre. Sí, o sea, ese primer día en que tú lloras por tu equipo, ahí se genera algo que ya es para toda la vida. No el día en que celebras o el día en que estás muy contento. Eres el día en el que se te rompe el corazón con tu equipo. Ese día se sella algo para siempre, ¿no? Y hablando de filosofía, quería contar una cosa que siempre cuento, pero con mis libros, pero que me parece importante traerlo aquí, que es el libro este de Javier Gomá, que es Tetralogía de la Ejemplaridad. Él se pregunta en su libro, ¿qué es ser ejemplar en la vida? Dice, ¿qué es ser ejemplar? ¿Quién es ejemplar, no? Él abomina de una ejemplaridad que te exige un pasado sin mancha, la no comisión de un error o que no te hayas caído, ¿no? Él abomina, dice, si ser ejemplar es eso, yo no quiero ser ejemplar. Él dice que ejemplar es alguien que te invita a una vida mejor, alguien que te inspira para vivir mejor, para manejarte mejor en la vida. Y
Y yo creo profundamente en esa filosofía y creo que eso tiene mucho que ver con el Atlético de Madrid. De tal modo que uno en la vida, yo creo que no envejece tanto porque cumpla años, sino que envejece cuando dejas que te aplaste el dolor. Y esto lo vemos, ¿no? Hay gente de 30 años que parece muy vieja y hay equipos con 120 años que parecen jóvenes. Manuel, claro, te lo he puesto ahí votando, ¿no? Muy importante. Decía Rilke que la patria es la infancia. Y nuestro Miguel Delibes decía que la infancia es la patria común de todos los seres vivos. De luego, para mí la patria es el Atlético de Madrid, de eso no tengo ninguna duda. Entonces, desde el punto de vista de la literatura, por ejemplo, nosotros que defendemos que el Atleti es un sentimiento irracional y además en algunas ocasiones inconsciente, os pongo un ejemplo clarísimo. De niño, un día, viendo El Conde de Montecristo en blanco y negro, me interesó, dijo, ¿cómo sufre este hombre? Es terrible lo que le pasa y víctima de tantas injusticias. Y lo tiran en un saco al mar. Este tiene que ser del Atleti seguro. No tenía ninguna duda. Poco después, ver Los Tres Mosqueteros. Dice, todos para uno, uno para todo, del Atleti seguro. Y a partir de ahí empecé a leer a Alejandro Dumas porque dije, este tiene que ser de los míos. Hombre, además era negro. Era negro. Y además algo sobrecogedor. El abuelo de Alejandro Dumas, que era un rico que se fue y licencioso, lo perdió todo y vende a su propio hijo, luego llamado el Conde Negro, como esclavo para poder volver a hacerse cargo de la fortuna. Y cuando el padre de Alejandro Dumas fallece, Alejandro Dumas tiene 4 años. Y ese día supo que él era del Atleti. ¿Por qué? Cuando murió el padre, le dijeron, Alejandro, tu padre ha fallecido, Dios se lo ha llevado. Y Alejandro Dumas desapareció y volvió con un fusil. Dijo, ¿dónde vas? Y dijo, al cielo a matar a Dios. Era del Atleti. Ojo, ¿eh? Era sí, porque del Dios es del Madrid, filosóficamente, ¿no? Yo creo que no. Que no. Que lo ha protegido, pero a mí me parece que no. Sobre eso que lo hemos estudiado, no mucho, pero sí un poco, nosotros pensamos que de los primeros atléticos fue Noé. De los primeros igual que de los primeros madridistas, eso no hay duda, fue Herodes I el Grande, porque no trató a los niños, no dejó uno. ¿Por qué no? Yo, sin embargo, sobre... ¿Por qué no es? ¿Por qué no es? Perdona, ¿por qué no es? Porque tenemos una teoría, habría mucho que discutir. Ten en cuenta que yo para escribir una cuartilla me he tirado 40 años. Y para hacer un breve resumen necesito 12 días. Pero bueno, nosotros, desde luego, los del Atleti, a diferencia de otras personas, no descendemos del mono. O sea, ¿Solo los del Atleti? Tenemos algo que ver, pero los del Atleti somos unas criaturas exquisitas y nuestro origen es divino. En algún momento de la historia de la evolución de Darwin hay una serie de homínidos. Hay un salto, ¿no? Sí, que es lo que estamos investigando, porque resulta que este grupo al principio heterogéneo se empieza a juntar y tienen algunas características comunes, ¿no? Pues son unos homínidos más inteligentes, más nobles e incluso más atractivos. ¿Por qué no? Y atractivas, como vemos ahí con la señora Dufalusi. Y entonces de ahí pasa algo y estos se empiezan a juntar y de ahí viene el Atleti. Entonces, nosotros, ¿qué pensamos? Que el hombre existía desde no se sabe cuándo y en un momento dado lo que había no servía y entonces es Dios el que le dice a Noé, salva lo que puedas y a partir de aquí empezamos. Y es Noé el que capta a los verdaderos atléticos, los mete en el arca junto con los animales y de ahí procedemos nosotros. Claro. Es una gran investigación científica. Cuando hablas en plural nosotros, estás hablando del movimiento nanaísta. Atención, perdón, manifiesto nanaísta. Punto número 10. Por favor, un poco de silencio, porque el momento es solemne. Sí. Los nanaístas somos, consciente o inconscientemente, del Atleti de Madrid. El único equipo que ha tenido seguidores incluso antes de existir, como fue el caso de Marco Aurelio,
Mariano José de Larra, Nietzsche, Schopenhauer o Dostoyevsky. Sí. Ser del Atleti implica una forma particular de afrontar la vida, de tener asumida la derrota, que a menudo encierra más dignidad que la victoria, porque el esfuerzo y el trabajo no se negocian. Estamos convencidos de que el cholismo ilustrado será estudiado algún día en las universidades más prestigiosas. Hay una dimensión del dolor que a mí me atrae muy poco y es el masoquismo que a veces observo en ciertos comportamientos atléticos que no forman parte ni siquiera de nuestra idiosincrasia y que se remontan a los periodos de más oscuridad, un par de décadas que estuvimos sometidos al madridismo sin casi capacidad de reacción. Y la virtud del cholismo creo que ha consistido en recordarnos lo que somos y lo que siempre hemos sido. Porque esta mirada patética y humillada, que a veces hemos tenido que gestionar delante del gigante adversario, insisto en la idea del antagonismo, creo que nos ha llevado a una depresión psicológica excesiva, ¿no? Por eso creo que conviene tener cierto orgullo, no de la derrota, sino de una frase que decía Pessoa, que no tiene nada que ver con el Atleti, pero seguramente Pessoa también fuera del Atleti. Era también, claro. ¿Era Atlético Pessoa? Como Pablo. Era. Como Pablo Tú puedes, perdón un momento. Pessoa era, perdón un momento. No, es que estoy... Claro. No, lo siento. De ahora Pessoa era del Pessoa Atleti. Es que te lo has puesto a él ahí. Uno no saca Pessoa para que se lo quiten de... Como portugués post-confirmaxi. Prosiga. Sí, lo que dice Pessoa es, en un aforismo, dice, la noción de la derrota es el estandarte de mi victoria. Es la noción de la derrota, no la derrota. Es estar dispuesto a perder, sí. Y a gestionar después la derrota, ¿no? Creo que lo que más envidia del madridismo, insisto en el antagonismo, es la capacidad que tenemos para gestionar la adversidad y la capacidad que tenemos para disfrutar el gozo. Contaba César, después de ganar no sé cuántas Copas de Europa, 700 Copas de Europa. Julio César. No, César el portero. Ah. Es verdad que tú eres un portero. Sí, bueno, que según celebraban en Cibeles no sé cuántas Copas de Europa, le estaban pidiendo la siguiente ya. O sea, no habían terminado de lanzarla y según la alzaban, estaban exigiéndole la siguiente, queremos más. Y este es el gran problema que tiene el madridista, que no disfruta la victoria y que no tolera la derrota, como vimos ayer contra el Partizan, que no pasa nada por perder 15 abajo. O sea, 16. Bueno. Y luego, que de verdad que se puede perder y que la derrota forma parte de la dialéctica del deporte. Sí. A eso me refiero con tener un poco más de conciencia de la derrota, no desde el punto de vista del masoquismo ni de la melancolía, de la nostalgia. Yo creo que nos hizo muchísimo daño a la noción del Pupas. Vamos, esto es una desgracia que... Yo no estoy de acuerdo Nada con más eso. alejado al Atleti que el Pupas. Yo creo que ¿Perdón? ¿Verdad? Estamos Que yo no estoy de acuerdo con eso. muy ¿Estás de alejados. acuerdo con el Pupas? Hombre, no estoy de acuerdo con el Pupas y me jorobaba ser el Pupas, pero creo que no nos ha hecho tanto daño. Yo estaba muy orgullosa y pues sí, soy el Pupas y sí, nos va todo de pena, pues sí. Sobre todo porque ahora cuando voy al Metropolitano, lo que decía Rubén, no sé si estamos gestionando bien lo de no perder, o sea, estamos perdiendo un poquito el norte porque nos estamos convirtiendo un poquito en lo que no deberíamos ser. Y a mí eso me preocupa. Prefiero ser el Pupas a esto. Espera un momento, por favor, otra pausa valorativa. Claro, la última frase. Prefiero ser el Pupas, que es horrible y no lo somos, que esto. Y eso es verdad. Pero tampoco pasa nada, o sea, Sí, que sí pasa. hombre, evidentemente sí, a mí no me gustaba, o sea, No, sí. mira. Pero bueno, no, pero que estoy hablando yo ahora. Perdón. Pero que tampoco pasa nada, bueno, y bueno, pues hemos tenido malas rachas y tal, es que me da igual, es como cuando te pasan cosas horribles, pues ya está, pues me levanto y sigo y ya está. Eso es otra cosa. Pero que prefiero ser el Pupas y el papá porque somos del Atleti y tal, a lo que veo ahora en la grada del Metropolitano. Yo lo prefiero. Eso es otra cosa. Puedes preferirse ninguna de las dos posibilidades, ¿no? Que puede preferirse ninguna de las dos posibilidades. No estamos obligados a elegir entre esas dos posibilidades. Sí, pero cuando dices que gestionamos bien, o sea, que no, que fenomenal, pero eso, no, es que, o sea, hay que gestionar bien las victorias, es que yo no sé si estamos gestionando bien últimamente y a mí eso me preocupa. Solo digo eso, que fenomenal. O sea, que guay, que Opa Atleti, que fenomenal, pero que no. Claro. Que creo que el cholismo, no sé.
Es interesante, ¿no?, lo que dice, porque, claro, yo creo que hemos demostrado que sabemos perder, ¿no? Lo que hay que demostrar es también que Joder, sabes que ganar. sabemos perder. O sea, digo, saber digerir ese momento, ¿no? Es que la vida es Que no, perder. y que Desde no eres te pequeño. esclavice la victoria, ¿no? Que no creas que tienes que ser esclavo de eso, ¿no? Porque al final pierdes la esencia, ¿no?, de lo que eres. Yo estoy muy orgulloso de esas gestiones, ¿no? El primero que dijo algo que luego hemos escuchado varias veces y siempre muy bien, Juan García Hortelano, importantísimo escritor madrileño y fanático del Atleti de Madrid, para diferenciar al Atleti de Madrid especialmente de su adversario, que se ha mencionado esta tarde alguna vez, es que el Atleti de Madrid es como la vida. ¿Es como? La vida. La vida. El Atleti de Madrid es como la vida. Tú mismo contabas de David Gistau la experiencia de su padre cuando lo llevó al campo y le dijo: David, tú vas a ser del Madrid porque el Madrid es la felicidad. Y, Su padre era del Atleti, claro. pues sí, y el Atlético de Madrid es la realidad. Sí, sí. Lo que pasa es que la felicidad es un espejismo, ¿no? Claro. Y yo creo que el madridismo la bebe desde una euforia anestésica y no es demasiado consciente del espejismo en el que vive respecto a lo que siente. Para mí, el ámbito de identificación con un equipo lo da la intensidad del vínculo. Sí. No los títulos, sino la intensidad y hasta dónde llega ese vínculo. O sea, que China puede tener mayor Producto Interior Bruto que Holanda, pero yo prefiero ser holandés, lo digamos en términos futbolísticos. Nosotros, el pupismo, hoy, ¿cómo lo afrontamos? Pues, por ejemplo, yo desearía que ya nunca más nos vuelvan a pitar un penalti a favor. Y seguramente eso va a pasar. ¿Va a pasar? Seguramente eso va a pasar. Pero seguidamente deseamos ganar absolutamente todos los partidos que quedan. Habríamos sido doblemente campeones. Ganaríamos todos los partidos y además sin ningún penalti a favor. Pues eso es el pupismo entendido por nosotros. Pero la copa nos la llevamos, ¿eh? Citabas a García Hortelano y me acuerdo de una anécdota muy bonita que leí en el libro de Carlos Marzal. Él contaba que, creo que era Nunca fuimos más felices, un libro que habla sobre el tema de fútbol y la relación con su hijo, etc. Y cuenta una anécdota muy bonita, ¿no?, de cómo ha evolucionado también esta historia de la literatura y el fútbol, los escritores a los que les gustaba el fútbol, ¿no? Que yo creo que ahora hay cierta pedagogía en que no pase nada porque a alguien que está relacionado con el mundo de la cultura le gusta el fútbol. Pero antaño era un poco más complicado. Y cuenta una anécdota muy buena que es... Perdón, antaño es justo después de la guerra incivil. Claro. Antes de ahí Sí. Yo te no digo, sucede eso. Federico García Lorca y los 50 y luego Cultura en rojo y blanco lo pudieron demostrar, pero sí. Sí, entonces él contaba que en el Café Gijón, allá a finales de los 70, estaban reunidos todos en una tertulia, pues imagínate, hablando de sus cosas, todos escritores del medio siglo, por ahí y tal. Y en un momento determinado, como a las 4 y pico, 5 de la tarde, Paco Brines, valenciano, decidió, Gran poeta. se excusó, que tenía una cita y se piró. Y a los 5 o 10 minutos, García Hortelano se levantó y dijo que él también se tenía que ir. Entonces los otros se quedaron ahí hablando con sus cosas, tal. Y una hora después, los dos se encontraron en el Calderón, porque claro, Paco Brines era de Valencia y García Hortelano, y se fueron con vergüenza, sin decir a dónde iban, claro. Bueno, no, claro. Es que el que rompe un poco eso es Manuel Vázquez Montalbán, que es el primero que... Sí. Porque es que a la izquierda española le parecía que el fútbol era opio del pueblo y que era un elemento de control de las multitudes que el régimen entonces utilizaba. Antes de la guerra, Federico García Lorca, al que muchísima gente no le puede imaginar aislado del fútbol, era seguidor del fútbol y dice que es partidario de aquel equipo que cuando va a un partido hace cosas más bonitas desde el principio. ¿Qué sucede? Que luego el amor de su vida, Sonetos del amor oscuro, Rafael Rodríguez Rapún, es jugador del Atlético de Madrid. Es juvenil. Yo tengo el carnet de Rafael Rodríguez Rapún, que aparece con el de oficial del Ejército Republicano cuando le acribilla
un avión italiano en el frente de Cantabria, en Caviedes, un año justo después del asesinato de Federico García Lorca por la más negra reacción española. Federico iba con él al fútbol. Yo tengo una entrada del último partido al que fue Federico, que es el del Sevilla, descenso del Atlético de Madrid, y otro de la selección española contra un equipo checo con Rafael Rodríguez Rapún. Si uno está enamorado, como estaba de Federico, de Rafael, de ese seguidor del Atlético de Madrid, y si hasta que le ha conocido le gustaba el fútbol, pero no era un equipo, ¿de qué equipo va a ser Federico luego? El Atlético de Madrid. Igual que Rafael Alberti, antes han hablado de la fiesta del 28, el primer campeonato que gana el Atlético de Madrid, importante, es el campeonato regional. Y lo celebran en casa de Arniches, el dramaturgo, en la finca que tenía en Hortaleza. Y acude allí a celebrar con todos los jugadores del Atlético de Madrid Rafael Alberti. También ese vínculo literario especial que antes no estaba frenado por la diferencia que tenía que haber entre intelectualidad, literatura y fútbol, que parecían antagónicos. En Portugal también pasan esas cosas que nos pasan aquí. Estaba Salazar allí por entonces. Sí. No sé. Dios, patria y fútbol, decía Salazar, ¿no? Sí, joder, con Eusebio. Yo no sé lo que decir. A ese respecto, ¿no? Sí, no sé, sí que ha estado muy... Bueno, para empezar, yo soy ibérico, yo ya nací en España. Bien hecho. Bien hecho. Ibéricos, todo. Tengo un mundial y 3 Eurocopas. O sea, no ha ido mal, no ha ido mal, no ha ido mal. No, sí, doble nacionalidad ayuda. Un año quedé primero y último en Eurovisión. Eso fue... Pero si ya me he puesto a opinar sobre la cultura española y la portuguesa, más complicado. Pero yo he venido a aprender. Pregunta a ellos, yo aprendo. Son culturas parecidas al final, ¿no? Fíjate, porque de niño, como mi padre me tuvo joven, acompañé casi toda la carrera y pasé muchos años en Italia. Y te diría que la cultura española se parece mucho más a la italiana que a la portuguesa. Sí. La portuguesa yo creo que hasta estaría más hermanada con la inglesa. Tiene razones, ¿no? Sí. Creo que la pasión, la gente allí o la forma como se vive es imposible para mí, es una tortura ver un partido con un comentarista portugués. Es como, golo. Se les ocurrió la pésima idea de llevar a mi padre a comentar el Mundial ahora y que por cierto ahora se cumple 10 años de que murió su carrera en España como comentarista. Cuando comentó la final de 2013, que gritó ahí y tal. El gol de Miranda. Eso sí que es un aplauso. El gol de Miranda, ¿no? 10 años sin un euro de la tele española, ¿eh? Es un sacrificio Ha sobrevivido la familia. Se ha costado. Joder, mi herencia, joder, pero bueno. Te hemos tenido que contratar en actos como fíjate, este una y otra vez. A compensar, pero no, que me contraten más. No, pero... Y no, eso, le llevaron a comentar el Mundial y duró un partido, porque se puso ahí a gritar como él grita y todo eso, y dijeron, no, el pueblo portugués no está preparado para esta emoción, fue solo un partido. Esta efusividad. No puede. No. Entonces, sí. Él es más, en ese aspecto es más español que portugués. Editora. Dígame. Ha habido una corriente muy interesante y dominante además de libros del Atlético de Madrid en los últimos años. Yo fui jurado del premio Carlos Matallanas el año pasado, el Carlitos, ese gran atlético. Y los 3 finalistas, a mí me pasan los libros para leerlos antes de la decisión. Los 3 finalistas coincidían en algo maravilloso. Los 3 libros tenían que ver con el Atlético de Madrid. ¿Por qué, editora? Yo es que soy de ensayo, soy de filosofía y teoría política, entonces entiendo que hablas de narrativa. Sí, bueno, uno era casi era un ensayo, sí, sobre el ser atlético. Muy interesante. Y los 3 llegaron, había narrativa y uno de ensayo. Lo que quiero entender es por qué ese fenómeno de profusión de escritores atléticos, de ganas de contar lo que somos. Pues no te lo sé decir, la verdad. ¿Alguno sabe? Debo parecer una... Porque ¿Tú sabes? Porque tenemos algo que contar.
Seguramente los demás no, Hombre, tiene que contar su versión, ¿no? pero ni siquiera. No interesa. Ni siquiera. Yo creo que lo importante es que los atléticos tenemos algo que contar y que el atleti es una forma de afrontar la vida más allá del fútbol. Y en cada pequeña acción, en cada sentimiento, puede estar el sentimiento atlético. Yo creo que eso no se produce en otros equipos. Buscando Creo. material para esta charla, el otro día encuentro que hay, me parece que era en Marca, decidían de qué equipo serían los grandes escritores españoles. Y por ejemplo, ¿Grandes? escritores españoles. Sí, sí. Y, Ya difuntos, dices de otras épocas. sí. Por ejemplo, Becker, que era sevillano, sería del Betis. Puede ser, sí. Del Betis y un poco atlético. Sí. Bien. Cervantes para estos señores ¿Quién? era del Madrid. No, No. ¿Quién? Cervantes, Ah. no lo digo Dice yo, eso. lo dice Marca. la mayor autoridad cervantista que existe, que es José Manuel Lucía Mejías, era atlético. Bueno. Eso está Explicación, por favor. todo. En esa época había dos grandes escritores, Corintellado. Lope de A lo Vega. mejor. Corintellado. Pues Lope de Vega era madridista, Lope de Vega era madridista. era galáctico y novio de Mises, aparte de un gran escritor. Pero porque López Lo- Vega... Novio de Mises. Porque lo dice Luis Alberto de Cuenca, que lo ha estudiado mucho. Sí. Pero Lope Dice de que era Vega era madridista. madridista, sin embargo Cervantes era atlético. Uno tuvo una vida muy brillante y de gran felicidad, no exenta de complicaciones, sin embargo Cervantes tuvo una vida mucho más difícil y mucho Se más... tiró en hora un montón de tiempo el hombre ahí. Sí. Bueno, pero Y luego esa entonces... rivalidad, el poder, por así decirlo, estaba con Lope, no con, Con Lope, Cervantes. sí. Perdón, pero luego, o sea, esto se da de tortas con la teoría del pupas y el no sé qué. Porque si Cervantes era del Atleti porque tuvo una vida de mierda, ¿qué pasa? ¿Que todos los del Atleti tenemos una vida de mierda? Yo tengo una vida gozosísima. Claro, Lo que pasa es que pero puedo se da un poco afrontar de tortas situaciones o no. muy Este es un malas de argumento esa muy vida. moniquista. Yo he estado con ella en Centroáfrica y todas las noches teníamos Pero es debates. verdad. Hay que conocerla. Sí. Te enreda, ¿eh? Sí, bueno, sí, enredo que te... Bueno, vamos. Oye, dicen que en ese mismo estudio que Góngora era del Barça y Quevedo del Atleti. Quevedo del Atleti sí, Góngora del Barça lo dudo. Pero habría que estudiarlo. Ten en cuenta que esto que hacemos es una cosa muy seria. Y requiere mucho estudio, Se puede hablar así. muchos años de estudio como para hablar a la ligera Frivolizar. y desprestigiar a alguien de esa forma. ¿Y Saramago? Saramago del Atleti. Claro. Yo creo que del Atleti. Tío, Saramago del Tante Atleti. es del Atleti. A bote pronto pienso que sí. Sí. Sí, pero también es de vital el estudio. Sí, Profundo. siempre, siempre. Las Y obras de completas. personajes de la literatura y la filosofía claramente atléticos, contundentemente atléticos. Marco Aurelio. Marco Aurelio. Gran palabra. ¿Tú coincides? Perdón un momento. Montaigne, del Atleti. Fontaine. Montaigne, Ah, Montaigne. del Atleti también. Sí. Gran atlético de referencia El Nietzsche. estoicismo, no, el estoicismo. ¿Podéis explicar un poquito también por qué No, Montaigne? por el estoicismo, por Sí. la concepción estoica de la Sí. vida, que no es ni depresiva ni es angustiosa, Sí. pero es consciente de una cierta todo. sobriedad y de una forma de comportarse. Nietzsche, por ejemplo, cuando alguien Muy dice del lo que no me Atleti, mata me muy hace del- más fuerte, Muy de la Ahí sí. lo que no me mata me hace más fuerte, hay que darle el carné a ese señor. Vamos, a Nietzsche le he visto yo en Una cabra, dale. en el fondo sur Sí. Nietzsche, varias veces. por ejemplo, clarísimamente atlético, San Agustín, Clarísimo. y con un gran parecido y paralelismo en algunas cosas con el Mono Burgos, por ejemplo. Físico. No, físico no, espiritual. Por ejemplo, Espiritual. el Mono Burgos afrontaba los manos a mano con la postura del misionero, como oraba San Agustín. Hizo milagros, recordamos todos un penalti que paró con la cara y dio su sangre, Sangrante. por ejemplo. Y luego, como detalle de su máxima espiritualidad, algunos recordamos todavía que dio un puñetazo a un jugador del Español, creo que llamado Serrano. Alguien dice, no, lo dio porque fue un pronto. No. Él, antes de darlo, recordó a San Agustín y dijo, Señor, hazme puro, pero no todavía. Y ya le dio. Ahí le dio. Entonces tiene un gran... Además, paralelismo. él pensó, Sí, barrio Salamanca muy blanco. ¿A quién le voy a pegar? A Serrano. sí. Claro, claro. Luego, por ejemplo, Genofonte tiene mucho que ver con el... Genofonte. Atlético de Genofonte Madrid. mucho que ver. Ahí, Genofonte sí. sí. Y por la Anabasis, sí. Y tiene... Hombre, claro, por la Navasis. Y si tú comparas, por ejemplo, la batalla de Glasgow con la guerra del Peloponeso, ¿cuál fue más sangrienta?
En la batalla de Glasgow quedaron 7. Otro más sangriento. En la de Peloponeso no se sabe, pero se habla de varios miles. La carga de Baklava, o mejor, la carga la impresionante hazaña del regimiento de Alcántara, atléticos, ¿no? Sí. Totalmente. En general, todas las grandes hazañas, aunque hayan sido con dolor, han sido atléticas. Desde luego, yo una hazaña madridista importante no he conocido. Ni creo que la vea. Ni creo que la vea. Grande no. Hazaña grande no. No. Les han dado copas, pero grande no. O sea, esto de la Champions del año pasado y esta... Está bien, pero es una cosa que se limita a lo deportivo. Lo podría hacer cualquiera. Eso es. Nos amenaza José Manuel Tenorio con su mano de dedos abiertos 5 minutos. Esto se lo puedes contar a tus niños, todo lo que has oído, porque no se sentirán solos. En el cole de ellos son más del Atlético de Madrid, porque en los barrios del sur de Madrid, tú eres de Carabanchel, como yo, que es mi barrio adoptivo, gracias al Cara. Siempre hay más de Madrid en cualquier sitio. No es verdad. Yo sí, o por lo No menos... es verdad, en Carabanchel no pasa. Otra cosa es que... Yo no me creía a Manolito Gafotas por eso. Elvira Lindo no decía la verdad. No puede ser Manolito Gafotas del Madrid. Imposible. Mis hijos juegan al rugby. Bien hecho. Les gusta mucho el fútbol, pero sobre todo juegan al rugby. Y en el rugby hay unos códigos que para mí lo más interesantes tienen que ver con el Atlético de Madrid. Que es que si te caes... El rugby también es el Atlético de Madrid. Sí, si te caes te levantas, las hostias te las comes y sigues, todo esto, ¿no? Es todo esto. Sí. De hecho, el introductor del rugby en Madrid es el Atlético de Madrid, en Castilla. Igual que el baloncesto. El segundo equipo de España después del Laietano. Cosas que no se dicen a menudo. No. Vamos a leerle una cosita a Amón para que confirme su militancia nanaísta aquí mismo. No tiene que ver con lo de hoy, pero yo sé que le hace ilusión y es un regalo. A ver. La tauromaquia es un rito sagrado, la única esperanza de ser libres y la última oportunidad de seguir existiendo. Sobre el albero de la plaza cada tarde, un puñado de hombres defienden a duras penas una serie de valores que nuestra insaciable sociedad destruye. El esfuerzo, la superación personal, la dignidad, el valor, el respeto al rito y la hombría, en definitiva la torería. Existe una estampa más épica, ética y estética que un hombre enfrentándose a un toro bravo. José Tomás era del Atlético. Sí. Bueno, pero en la historia... Y Enrique Ponce del Madrid. Sí. Y el tío de Enrique Ponce, el tío de Enrique Ponce, Rafaelillo, del Atlético de Madrid. Y en la Peña a los 50 que dan nombre a los señores que participan a la sombra de José Manuel Tenorio también de todo esto. En la original, cuando el Atlético de Madrid se había quedado en un par de centenares de socios y cuando aquella irrupción de la gente del Racing de Madrid nos dio vida, entre los 50 aparecía un señor que se llamaba Marcial Aranda, que no era cualquier cosa. ¿Del Atlético de Madrid? Sí. Nosotros tenemos que terminar, nos echan, viene ahora una cosa maravillosa, que es Roberto Fresnedoso con Milinko Pantic, aquel jugador del Partizan y del Atlético de Madrid. Gracias, Manuel. A todos. Hemos descubierto algunos, creo que es un súper hallazgo esta noche. Gracias por darnos luz, gracias por hacernos saber, después de estudios tan rigurosos, Sí, siempre desde el rigor siempre. desde el rigor, que toda esa... La seriedad con lo que lo afrontamos. Sí. Algo que es empírico, Pero ya, te lo veo. en este tiempo. Muchas gracias, Manuel Márquez. Muchísimas gracias. Almudena Grandes está con nosotros también. No puedo dejar de recordar que estamos hablando de literatura, filosofía y Atlético de Madrid. Editora, mi Mónica Grandes, muchísimas gracias. La hinchada está contigo claramente. Paulinho Ibérico, muchas gracias. Muito obrigado. Muito obrigado.
develador de pequeñas mafias amistosas de color blanco, Rubén Amón. Muchísimas gracias. Una cosa, cuando hablamos con los madridistas, ¿no? Os voy a dar este consejo práctico, no soy del Madrid porque no quiero. Que no quiero, no porque no pueda, no porque no sea madrileño, no porque no haya vivido, porque no quiero. Muy bien. Que no, ante esa respuesta, ante esa contestación educada, alguno de esos pondrá cara de asombro. Para concretarlo, puedes decir, ¿por qué no me sale de los cojones? Pedro Simón a Alfonso Paso, un día le dice Churchill, joder, tal, el Madrid, en Mónaco, en Montecarlo. Alfonso Paso era un comediógrafo que llegó a tener, yerno de Jardiel Poncela, 7 comedias en escena al mismo tiempo en Madrid, El puñetero rey. Y le dice Churchill, que se lo encuentra en Montecarlo, lo conocía por El amor a los puros, y este tenía solo 24 años. ¡Hombre! Montecristo Boy, ¿qué tal? Envidio el Mediterráneo y el Real Madrid es el endiablado equipo. Y este se puso de pie y le dijo, yo soy del Atlético de Madrid, hincha. Y Churchill, muy serio, le dijo, lo mejor de la educación inglesa está en esa decisión. Nosotros decimos a nuestros niños, para hacerlos hombres de verdad, que tienen que elegir el camino difícil. Tenía razón Churchill y estuvo muy bien Alfonso Paso, igual que tú con los peques. Gracias, Pedro. Gracias a vosotros.